Noticentro 1, CMI. Gremio de Servicios propone fondo de estabilización para bajar precios de recibos de energía. Calidad del aire en riesgo por incendio en la Amazonía. Consumo de agua potable en riesgo por contaminación. Tenderos cierran comercios en Soledad por amenazas de extorsionistas. Ejército destruye 7 dragas usadas para la minería ilegal. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En la lupa están las tarifas del servicio de energía que en el último año han incrementado su valor principalmente en el Caribe. Desde el Congreso de Andesco en Cartagena se insiste en un fondo de estabilización para el precio de las tarifas, una propuesta que ya llegó al Ministerio de Minas y Energía. Tatiana Rodríguez está con Camilo Sánchez, presidente de Andesco. Tatiana, muy buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Yo los saludo desde el Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicio Público y Comunicación, en donde uno de los temas importantes que se están tratando es el alto precio de las facturas de energía en Cartagena y por supuesto en otras ciudades de la costa Caribe. Pero para hablar de este tema vamos a darle la bienvenida a esta hora a Camilo Sánchez, presidente de Andesco, para preguntarle específicamente cuál es la propuesta que tiene el gremio frente a esta facturación y si van a bajar esas facturas. Bueno, primero lo que estamos haciendo es tender puentes con el gobierno nacional, decirles que hemos tenido una gran acogida por parte de la ministra y del presidente de la República, que estamos haciendo ya una propuesta que ya ustedes en el noticiero de ayer lo mostraron cuál era la propuesta, no solamente de buscar un nuevo indexador hacia el futuro, que es muy importante para que se puedan pagar las facturas por parte de la gente. Lo peor que le puede pasar a los servicios públicos es que crezca muy por encima de la inflación, porque eso significa no pagar los servicios y son cuentas de dudoso recaudo que ponen en riesgo la prestación del servicio. Aquí estamos buscando un fondo de estabilización, en el caso de la costa, que no olvidemos que teníamos a una Electricaribe que no hacía inversiones, que dejó rezagado el sector por más de 10 años y que estuvimos a puertas de tener un apagón en este 20% del territorio colombiano. Hoy tenemos que entender que hay unos hechos puntuales donde tenemos que revisar la fórmula, que esto es técnico y no político, y por eso invitamos a que aquí en el Congreso tendremos al gobierno, a los alcaldes, a los gobernadores, a los prestadores, para poder hacer ese diálogo donde todos debemos poner y donde el gobierno en ese fondo pondrá unos recursos que podrán salir de la reforma tributaria que se está en este momento estudiando y que para eso verdaderamente es la parte social. En la costa hay un punto que es muy importante, son las pérdidas, y esas pérdidas se están incorporando a la tarifa. ¿Y qué estamos diciendo? Que para eso el gobierno tendrá que dejar y destinar unos recursos para que se siga cumpliendo el tema y baje de verdad de la noche a la mañana un porcentaje importante del valor de la facturación, sin poner en riesgo la prestación del servicio. ¿Qué decirle a esas familias de estrato 1, 2, en donde la factura se ha incrementado hasta un 30%, están dispuestos a salir a las calles a marchar? ¿Qué decirle? Primero, que no tenemos que salir a marchar, que esto es un tema que está verdaderamente en la agenda del gobierno y de las empresas, que aquí teníamos unas fórmulas que funcionaron durante mucho tiempo, que este es un fenómeno mundial, que hoy está pagándose en Europa la energía y el gas más cara de la vida. Y hoy en Colombia lo que estamos buscando es soluciones técnicas para eso. ¿Qué tenemos que hacer? Esperemos a buscar acuerdos, que haya recursos para esto y que busquemos el mejor indexador. Nunca habíamos visto un indexador como el IPP por encima del IPC como está haciéndolo en este momento y nunca, y vuelvo a repetir, nunca queremos los empresarios de la energía que la gente no pueda pagar. Si no pagan, es pésimo para el sector, es el peor negocio, así que tengan la certeza que estamos sentados a buscar acuerdos con los gremios de la energía, que ya hicimos la carta que presentamos y muy seguramente vamos a tener resultados en los próximos días. Muchísimas gracias, es la información que se genera a esta hora desde Cartagena, más adelante la ampliación de esta noticia. Tatiana, muchas gracias. Bloqueos de habitantes de Ubalá tienen en riesgo la operación de la hidroeléctrica del Guavio, la generadora de energía más grande del país. En Ubalá, Cundinamarca, queda el Guavio, la hidroeléctrica más grande del país, cuya operación está en riesgo por bloqueos que mantienen hace 23 días los habitantes del municipio por el mal estado de las vías. Estamos teniendo problemas para ingresar a realizar los mantenimientos preventivos que requieren las unidades. Nosotros tenemos restricciones de movilidad para ingresar o pasar por algunos bloqueos.
Por falta de mantenimiento, quedarán fuera de servicio 2 unidades que generan el 40% de la energía que produce la hidroeléctrica. Una central de 1.260 megas que ya saca 500 megavatios, lo que implica es que haya menor oferta de energía en el sistema. Entonces, al haber menor oferta de energía en el sistema, tienen que entrar otras unidades a suplir y potencialmente también puede haber un aumento en los precios de energía. Pero la próxima semana se agudizaría el problema, poniendo en riesgo la interconexión eléctrica del país. La siguiente semana, si no logramos hacer estos mantenimientos preventivos, saldrían otros 500 megavatios, quedaría solo el 20% disponible de capacidad de esta central. El jueves, la alcaldía de Ubalá y la gobernación se reunirán con los manifestantes. De no haber acuerdo, a finales de septiembre, la hidroeléctrica podría quedar al 0% de su capacidad. Precisamente el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hace pocos minutos se refirió a la necesidad de estabilizar las tarifas de energía para solucionar el problema en la costa Caribe. ¿Qué más dijo el mandatario? Hernán Muñoz, buenos días. Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información a esta hora de la mañana desde el corregimiento San Antonio de Prado en Medellín. Hace pocos minutos el alcalde Daniel Quintero se refirió a esta crisis tarifaria de servicios públicos en varias regiones del país. Dijo que en el caso del Caribe es compleja porque Empresas Públicas de Medellín entró a apoyar con una inversión que suma más de 10 billones de pesos. Una parte de esa plata la paga la compañía, pero la otra la pagan los ciudadanos. Eso hace que los precios suban y se vuelvan insostenibles. Dijo que le está pidiendo al gobierno que cree un fondo que permita que esas platas no sean pagadas por los ciudadanos o de lo contrario planteará otra alternativa. Escuchemos. Entonces hoy le están cobrando a los ciudadanos la plata que robaron. Eso no debería ser así. Si el gobierno dejó que se robaran esa plata, los gobiernos anteriores, pues debería ser el gobierno el que ponga la plata para garantizar que eso no se le pase a los ciudadanos. Ahora, estamos abiertos a alternativas, incluso a la de entregarle nuevamente a Finia al gobierno nacional. Nosotros, digamos, nosotros estamos ahí con el ánimo es de ayudar y de servir. Y en otras noticias de Antioquia, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en 5 municipios del nordeste del departamento: Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí. Desde el Ministerio Público se está pidiendo que se respeten los derechos humanos de los líderes sociales, de la fuerza pública, pero también de sus habitantes, quienes sufren por los constantes enfrentamientos entre los grupos delincuenciales. Recordemos que en esta subregión del departamento hace algunos días fue asesinado un líder social y su esposa sobrevivió al secuestro en medio de un retén ilegal. Esto sumado a la difícil situación en el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, donde en un mes y 6 días se han reportado exactamente 16 crímenes. Algunas de esas personas fueron desaparecidas en medio de enfrentamientos entre los antiguos caparros y el Clan del Golfo, y recordemos que una de las víctimas del fin de semana fue decapitada. Allí, en esta zona, se mantiene la recompensa de hasta 100 millones de pesos y en las últimas horas fue revelado el cartel de los más buscados y la Iglesia Católica en cabeza de la diócesis de Santa Rosa le ha pedido a los grupos armados que cesen los enfrentamientos. Y terminamos con otra noticia de la capital de Antioquia, y fue la captura de un hombre que al parecer estaba disfrazado de un mensajero de una reconocida empresa de domicilios que opera a nivel país para robarle a un grupo de personas en el poblado. En las imágenes se puede observar cómo la comunidad quiso linchar a este presunto ladrón, pero finalmente fue entregado a la policía. La policía le hizo un llamado de atención a estas personas para que no tomen la justicia por cuenta propia, pero también confirmaron la captura de este hombre, que en imágenes se ve cómo fue la persecución en el barrio El Poblado de Medellín. Me despido desde el corregimiento San Antonio de Prado. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. El 50% del agua para el consumo humano está en riesgo medio o alto por contaminación. Alertas que emite la Defensoría del Pueblo. Luisa Fernández, buenos días. ¿Qué medidas se están implementando? Hola Luisa, mire, las cifras que reveló ayer la ministra de Vivienda son preocupantes y por eso profundizamos en este tema. Las alertas que emite la Defensoría se vienen dando desde 2010, es sobre esa cifra preocupante del 50% del agua de consumo humano que podría estar contaminada en el país.
Habla también la ministra de Vivienda de 3.2 millones de colombianos que no cuentan con este servicio y más de 12 millones cuentan con el mismo, pero de manera indebida. Escuchémosla. En este momento en nuestro país hay 12 millones de personas que tienen un servicio inadecuado de agua potable o que es intermitente, no tienen servicio de manera continua o que la calidad de agua que reciben es deficiente hasta en algunos momentos identificar agua con contenidos de mercurio o metales pesados. La situación es realmente grave. El cambio climático, la contaminación por algunos metales, asegura, son los mayores factores que están, por supuesto, valga la redundancia, afectando la calidad del agua en Colombia, que recordemos, Colombia es el 6º país con más agua en el mundo. Sin embargo, es uno también en donde se ha registrado una mayor contaminación de este servicio, de este derecho. Aseguran desde el Ministerio de Vivienda que La Guajira es el departamento más afectado en Colombia, y es que semanalmente se hace un suministro y en el mejor de los casos se hace 2 suministros a través de carro tanque de manera semanal, es decir que son pocos litros de agua los que pueden consumir los habitantes de La Guajira al día. Cambiamos o seguimos con este tema, pero porque hablamos con expertos quienes han denunciado esta problemática desde hace varios años y aseguran que en temas del fenómeno de la Niña, departamentos como Antioquia y el Huila también se verán afectados en el suministro de agua. Muchas amenazas por mercurio, por ejemplo, el caso Bucaramanga. Los cascos municipales tienen mucha dificultad en la gestión del agua. El sector agua ha sido un sector muy saqueado. Las inversiones públicas o las inversiones que se han hecho vía regalías pues han sido un fortín durante muchos años pues para el saqueo de lo público. Y es que precisamente asegura el Ministerio de Vivienda que más de 300 contratos han sido ineficientes en la búsqueda, o que han sido adjudicados son ineficientes en la búsqueda de la mejora de este servicio en el país, y que son a esos contratos a los que le van a poner el ojo durante la administración de este ministerio. Seguimos hablando de medio ambiente, y es que hoy es el Día Internacional del Aire Limpio para Cielos Azules. Hoy precisamente aquí en Bogotá se celebra con varios alcaldes de algunas ciudades el tema de la transición hacia energías más renovables, hacia sistemas mejores y sostenibles para mejorar esta calidad del aire, y nosotros nos atrevimos a entrar a una zona de monitoreos en donde indican que Cali es la ciudad más afectada, la que tiene la peor calidad del aire actualmente. El IDEAN también alertó por el tema de Amazonía, por los incendios que se están registrando en la Amazonía, que podrían también afectar la calidad del aire. Cuando uno mira qué tantas estaciones de calidad de aire cumplen el estándar nacional, estamos hablando de que 74% cumplen el nacional, pero cuando miramos cuántas cumplen el internacional, más del 80% no cumple ese estándar. Las ciudades donde se ha podido documentar la peor calidad de aire es Bogotá y también en Medellín, pero hay zonas del país, particularmente hablemos de una zona como Boyacá, donde podemos encontrar termoeléctricas, donde encontramos siderúrgicas, también encontramos cementeras. El experto también asegura que los estándares a nivel internacional es que hay una medición del 10% para que desde esa medición se puedan establecer algunas estrategias en las ciudades. Sin embargo, Colombia es uno de los países más flexibles en la medida de esto, y no debería ser así, aseguran los expertos, pues mide desde un 50% en temas de material particulado, que obviamente afecta a la atmósfera y afecta incluso la salud de los más vulnerables en temas respiratorios. A las 12 del mediodía tendremos más detalles de estas dos noticias. Así es, Luisa, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Tenderos de Soledad cierran comercios por extorsiones. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Comerciantes de Soledad cerraron hoy sus negocios en protesta contra la extorsión. Exigen acompañamiento permanente de las autoridades. Jorge Castro con el reporte. Jorge, buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días. Hoy ha paralizado el comercio de Soledad. Nuevamente, en otras ocasiones se habían sumado a las protestas en Barranquilla, pero hoy se estima que más de 5.000 establecimientos comerciales de Soledad han cerrado, cansados de la extorsión y pidiendo más controles a las autoridades. Don Edgar Gómez, ¿cuáles son los alcances de esta movilización? Buen día. Buenos días para todos. Compañeros, el día de hoy nos decidimos, todos los comerciantes de Soledad, a marchar por nuestros derechos. Estamos cansados a diario de estar extorsionados. Pequeños y grandes comerciantes, aquí no hay diferencia de comercio, todos estamos extorsionados y solicitamos al gobierno nacional, departamental y local que por favor atienda nuestro flagelo, que somos comerciantes trabajadores. Aquí no hay líderes, aquí todos somos trabajadores. Don Edgar, ¿son víctimas permanentemente de la extorsión? ¿Siguen las extorsiones a pesar de los controles que anuncian las autoridades? Sí, señor. Hasta el momento, después de reuniones con los comandantes de policía, nos han apoyado en ciertos lugares, pero Soledad se ha crecido demasiado. Hay alrededor de 1.200.000 habitantes, donde antes eran 400.000 y el pie de fuerza no lo han aumentado. Muy amable, don Edgar Gómez, es comerciante que participa aquí en esta protesta. Se estima que el 25% de los comerciantes de Soledad han sido víctimas permanentes de la extorsión. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias. Gracias, Jorge. Y hay confusión en Cali por el presunto crimen de 3 jóvenes vinculados a la denominada primera línea en hechos aislados. ¿Quiénes son las víctimas? Sebastián, buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. De acuerdo con un comunicado que emitió el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, las víctimas corresponden a Edinson Rivas, joven afrodescendiente reconocido en los procesos sociales del Oriente, en especial del sector de Cuatro Esquinas, donde fue avaleado. También se encuentra Eddie Albornoz Batalla, asesinado con arma blanca en el barrio Mojica, y Juan David Díez, asociado al Parque de los Estudiantes. Su cuerpo fue encontrado en inmediaciones del Colegio de Santa Librada. Este último también pertenecía al programa social denominado como Perla de la Secretaría de Seguridad y Justicia. Sin embargo, hay confusión porque hasta el momento ningún integrante de la denominada primera línea ha querido pronunciarse sobre estas muertes en hechos aislados. Tampoco ninguna autoridad. Hasta el momento la Policía Metropolitana de Cali no tiene conocimiento sobre estos crímenes, excepto el de uno de ellos que habría ocurrido hace algunos días. La víctima se identificó como Eddie Albornoz y presentaba algunas heridas de arma cortopunzante en su cuerpo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, también hablamos con su titular hace algunos segundos, descartó que estos crímenes estuvieran relacionados con su participación en el estallido social. Estaremos muy pendientes a la explicación que nos entregue alguna de las autoridades sobre esta muerte de los 3 presuntos integrantes de la denominada primera línea en Cali. Y ahora cambiamos de información porque en el sector del Bajo Calima, zona rural del puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, fue destruida una maquinaria utilizada para extracción minera ilegal. De acuerdo con las autoridades, esto pertenecía a la disidencia Jaime Martínez de las FARC y con esto extraían 300 gramos de oro mensualmente con un costo aproximado de 737 millones de pesos. La afectación que hubo en el lugar fue gigantesca, 1.800 árboles, 18 metros cúbicos de suelo, contaminación a fuentes hídricas y según los expertos tardaría unos 20 o 30 años en poder recuperar este ecosistema de la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. Y finalizamos con una emergencia que se presentó en el sur de la capital del Valle del Cauca. Una vivienda se incendió, en esta vivía una familia, entre ellos un menor de 14 años. Las causas están siendo investigadas y por fortuna no hubo personas lesionadas ni fallecidas. Los afectados están pidiendo una ayuda humanitaria para poder recuperar algo de lo que perdieron en esta conflagración. Es por ahora toda la información. La alianza entre Rusia y China se fortalece. Los presidentes de ambas naciones se reunirán en Uzbekistán la próxima semana con el fin de mostrar la unión y el vínculo que tienen para resistir las sanciones occidentales. Rusia parece estar más fuerte que nunca, o al menos así lo deja ver el presidente Vladimir Putin, quien alardea de sus capacidades militares y económicas. Durante su discurso de apertura de la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, afirmó que es imposible aislar a su país y que está dispuesto a reforzar sus vínculos con Asia para esquivar las sanciones occidentales por su ofensiva en Ucrania.
кому-то изолировать Россию, сделать это достаточно просто посмотреть на карту. В центре внимания, как уже сказал. Por eso, se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping el 15 y el 16 de septiembre en Uzbekistán, en el que sería el primer viaje del líder chino fuera del país desde que comenzó la pandemia. Putin también afirmó que su nación no ha perdido nada como resultado de su campaña militar en Ucrania. С точки зрения приобретения, могу сказать, что главное приобретение — укрепление нашего суверенитета. El mandatario atribuyó toda la responsabilidad de la actual crisis energética a los líderes de Europa, culpándolos de imponer un comercio al contado volátil, y amenazó con detener el suministro de petróleo y de gas a los países que impongan un tope a los precios de los hidrocarburos vendidos por Moscú. El FBI halló un documento confidencial sobre las armas nucleares de otro país en la casa de Trump en Florida. El periódico estadounidense The Washington Post reveló que uno de los documentos ultrasecretos incautados por el FBI en la residencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, describía las capacidades nucleares y de defensa militar de una potencia extranjera. El informe no menciona el país cuya defensa y capacidad nuclear eran citadas en los documentos. Según el diario, contenidos como esos requerían permisos especiales sobre la base de que exista la necesidad de conocerlos en lugar de una autorización genérica con la etiqueta de ultrasecreto. El periódico, que cita fuentes anónimas cercanas al caso, señala que algunos de los documentos hallados en la mansión de Trump en Mar-a-Lago tenían una reserva de confidencialidad tan alta que solo el presidente y funcionarios del gabinete o cercanos a él podrían autorizar a otros miembros del gobierno para acceder a ellos. Medios estadounidenses aseguran que Steve Bannon, antiguo asesor del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregará mañana para enfrentar los cargos que le imputa al estado de Nueva York relacionados con su esfuerzo de recaudación de fondos para construir un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. Aunque Trump perdonó a Bannon por los cargos de fraude federal relacionados con el presunto plan cuando estaba a punto de dejar la Casa Blanca en 2020, los indultos presidenciales no se aplican a las investigaciones estatales. El ideólogo ultraderechista reconoció que las autoridades neoyorquinas tenían previsto presentar cargos falsos contra él. El presidente brasileño Jair Bolsonaro lideró un desfile militar en Brasilia que marcó el inicio de los festejos por el bicentenario de la independencia del gigante suramericano. Las celebraciones se realizan a menos de un mes de las elecciones presidenciales más polarizadas en décadas y en las que el ultraderechista busca reactivar sus bases para crecer en las encuestas que lo posicionan más de 10 puntos por debajo del expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva. El Organismo Internacional de Energía Atómica afirmó que no puede garantizar que el programa nuclear iraní sea exclusivamente pacífico, debido a la falta de explicaciones sobre la detección de uranio en instalaciones iraníes no declaradas. En un informe emitido por el organismo, los inspectores critican que siguen sin recibir explicaciones técnicamente creíbles sobre la presencia de partículas de uranio en 3 instalaciones no declaradas como nucleares. La OIEA le pidió a la República Islámica que responda a sus obligaciones legales lo antes posible. Y el telescopio espacial Webb de la NASA capturó una gigantesca nebulosa gracias a su gran sensibilidad. A 161.000 años luz de la Tierra, en la galaxia de la Gran Nube de Magallanes, se encuentra la nebulosa apodada Tarántula, que alberga las estrellas más calientes y masivas conocidas por los astrónomos. Gracias a la alta resolución de los instrumentos infrarrojos del telescopio Webb, se hicieron visibles por primera vez miles de jóvenes estrellas, galaxias distantes de fondo y la detallada estructura de las nebulosas de gas y polvo. Gremio de Servicios propone fondo de estabilización para bajar precios de recibos de energía. Calidad del aire en riesgo por incendio en la Amazonía. Consumo de agua potable en riesgo por contaminación. Tenderos cierran comercios en Soledad por amenazas de extorsionistas. Ejército destruye 7 dragas usadas para la minería ilegal. Con Luis
Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Desde Cartagena, la Asociación Nacional de Empresas Públicas y Comunicaciones ratificó la propuesta de crear un fondo de estabilización para las tarifas de energía que se han duplicado en el último año en la región Caribe. Tatiana Rodríguez, ¿cómo sería esta propuesta? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Lo que ha explicado el presidente de Andesco es que estos recursos los pondría el gobierno de la reforma tributaria que se pretende que se apruebe para poder aliviar el costo de las tarifas de energía tanto en Cartagena como en otras ciudades de la costa Caribe. La crisis que ha provocado las altas tarifas de energía es el principal tema que se debate durante el Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, donde se planteó una mesa de concertación con todos los actores, además de un fondo de estabilización para bajar las tarifas. Y donde el gobierno en ese fondo pondrá unos recursos que podrán salir de la reforma tributaria que se está en este momento estudiando y que para eso verdaderamente es la parte social. En la costa hay un punto que es muy importante, son las pérdidas, y esas pérdidas se están incorporando a la tarifa. ¿Y qué estamos diciendo? Que para eso el gobierno tendrá que dejar y destinar unos recursos para que se siga cumpliendo el tema y baje de verdad de la noche a la mañana un porcentaje importante del valor de la facturación, sin poner en riesgo la prestación del servicio. El presidente de Andesco además criticó y rechazó la propuesta de eliminar o intervenir la Comisión de Regulación de Energía y Gas, al tiempo que señaló que las protestas no son la solución al problema. Donde vamos a hablar de técnica, esto no es solamente política, lo fácil es decir que salgan a la calle, pero eso no soluciona ninguna factura. Y lo peor que le puede pasar a la costa es que volvamos a otro Electricaribe, que devolvamos el proceso y que lleguemos a que dentro de 2 o 3 años tengamos un apagón porque no pudimos cuidar lo que hemos construido hasta el momento. Por su parte, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica sentaron su posición frente a la creación de un fondo de estabilización. Cualquier otra iniciativa vía parlamentaria puede traer ciertas dificultades en relación a que pueden poner en peligro la prestación del servicio, la continuidad del servicio. Mañana los gremios se reunirán con la ministra de Minas en medio del Congreso con el fin de buscar soluciones. Los dos elementos que más afectan la tarifa son la generación y la distribución, y por eso buscarle soluciones a el problema de las altas tarifas es desde la generación y desde la distribución fundamentalmente. Es de destacar que los recibos en Cartagena han aumentado entre un 25 y un 30%. Se espera entonces que todas estas propuestas que se han planteado sean discutidas mañana con todos los actores aquí en el Congreso de Andesco. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Y desde Medellín, el alcalde también propone un fondo de estabilización. Una de las empresas que opera en el Caribe es Afinia EPM. Hernán Muñoz tiene el reporte. Hernán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Hace pocos minutos el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció sobre esta crisis energética que atraviesan varias regiones del país. Afinia, una de las compañías que opera en el Caribe, hoy fue objeto de su nombramiento por parte del mandatario local, quien ha propuesto que esta empresa en la que se ha generado miles de millones de pesos como inversión se proponga un fondo de estabilización para que posteriormente se pueda aliviar esta crisis y que los ciudadanos no tengan que pagar un peso. Frente a la crisis tarifaria que hoy enfrenta el Caribe, el alcalde de Medellín le hizo una propuesta al gobierno nacional. Entonces hoy le están cobrando a los ciudadanos la plata que robaron. Eso no debería ser así. Si el gobierno dejó que se robaran esa plata, los gobiernos anteriores, pues debería ser el gobierno el que ponga la plata para garantizar que eso no se le pase a los ciudadanos. Ahora, estamos abiertos. Insistió que los ciudadanos no están en capacidad de pagar más sobrecostos. Que cree un fondo que permita que esas platas no sean pagadas por los ciudadanos, que en cierta medida es injusto, porque lo que están pagando es la plata que se robaron la empresa española que estuvo manejando esa empresa durante varios años. Entonces hoy le están cobrando a los ciudadanos la plata que robaron. También habló de la necesidad de poner en operación Hidroituango. La diócesis de Santa Rosa de Osos le hizo un llamado a los grupos armados del Bajo Cauca antioqueño, específicamente de El Bagre, para que cesen los enfrentamientos en esta zona que en un mes dejan 16 personas muertas.
En el Bagre impera el temor. El Clan del Golfo y los antiguos caparros no paran los enfrentamientos que en un mes dejan 16 muertos. Las noticias de muertes violentas en el Bagre nos causan gran consternación. Cada vez son más escalofriantes y aterradoras, por poner algunas palabras. El mensaje de la Iglesia es de reconocimiento del don de la vida, que es sagrada y que debemos respetar y custodiar. Monseñor Elkin Álvarez, obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos, hizo un llamado a los grupos armados para que detengan la violencia y se acojan al diálogo. Pedimos que paren estas dinámicas de violencia y de muerte y pedimos a toda la comunidad que se comprometa con la defensa de la vida. Mientras tanto, en el nordeste la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en 5 municipios por los constantes enfrentamientos entre grupos armados. Y en el barrio El Poblado de Medellín, las autoridades capturaron a un hombre que se disfrazó como repartidor de una reconocida empresa de mensajería que opera en el país para intentar atracar a un grupo de personas. En las imágenes se ve como la comunidad intentó lincharlo, pero luego intervino varios agentes de la Policía Metropolitana, quienes posteriormente lo condujeron y lo capturaron. En las imágenes también se observa cómo fue esta persecución en esta zona de la capital de Antioquia. Las autoridades recomendaron a las víctimas interponer la denuncia oficial ante la Fiscalía General de la Nación. Me despido desde Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Protesta de tenderos en Soledad por extorsiones. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El 50% del agua para el consumo humano está en riesgo medio o alto por contaminación. Son alertas que emite la Defensoría del Pueblo. Luisa Fernández, ¿qué está provocando esta contaminación? Buenas tardes. Así es, Luisa, pero la contaminación no es el único problema. También el desabastecimiento de este servicio en regiones como La Guajira. En la advertencia de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, en materia de agua, indica que 3.2 millones de colombianos no cuentan con este servicio. En este momento en nuestro país hay 12 millones de personas que tienen un servicio inadecuado de agua potable o que es intermitente, no tienen servicio de manera continua o que la calidad de agua que reciben es deficiente hasta en algunos momentos identificar agua con contenidos de mercurio o metales pesados. La situación es realmente grave. La Guajira es el territorio al que no le han saldado la deuda en agua. El caso de La Guajira es a través de carrotanques que se distribuye en las veredas con un racionamiento semanal o 2 veces a la semana, con una tasación de, en el mejor de los casos, 20 litros de agua potable por persona al día. Alertas de la Defensoría emitidas desde 2010 indican que el 50% del agua para el consumo humano en el país está en riesgo moderado o alto. Con muchas amenazas por mercurio, por ejemplo, el caso Bucaramanga. Los cascos municipales tienen mucha dificultad en la gestión del agua. El sector agua ha sido un sector muy saqueado. Las inversiones públicas o las inversiones que se han hecho vía regalías pues han sido un fortín durante muchos años pues para el saqueo de lo público. En departamentos como Antioquia y Huila aumentará la afectación a la prestación de agua por el fenómeno de la Niña. En el país hay más de 300 contratos ineficientes adjudicados para la mejora de este servicio, aseguran desde el Ministerio de Vivienda. Y las dificultades en cuanto a calidad del aire en varias ciudades del país preocupa a autoridades y expertos. Solo aquí en Bogotá desde hoy se van a instalar más de 300 monitores de calidad del aire para saber cuál es el aire que respiramos.
Incendios forestales en la Amazonía colombiana afectan la calidad del aire a nivel nacional, alertó el IDEAM. El monitoreo en tiempo real muestra que Cali es la ciudad con la peor calidad del aire actualmente. Le sigue Bucaramanga con todas sus estaciones en categoría no saludable para grupos que son sensibles. Al occidente de Bogotá, una de sus estaciones reporta un panorama insalubre que se marca en rojo. Y en Medellín, los centros de monitoreo en su mayoría están entre moderado y poco saludable. Cuando uno mira qué tantas estaciones de calidad de aire cumplen el estándar nacional, estamos hablando de que 74% cumplen el nacional. Pero cuando miramos cuántas cumplen el internacional, más del 80% no cumple ese estándar. Las ciudades donde se ha podido documentar la peor calidad del aire es Bogotá y también en Medellín. Pero hay zonas del país, particularmente hablemos de una zona como Boyacá, donde podemos encontrar termoeléctricas, donde encontramos siderúrgicas, también encontramos cementeras. En Bogotá se han implementado algunas estrategias contra el cambio climático enfocadas principalmente en mejorar la calidad del aire. Este viento que me está despeinando hizo que no tuviéramos que declarar ninguna alerta en Bogotá, pero así como estas agendas se han trabajado de manera diferenciada en los últimos años, pues cada vez vemos más que si no trabajamos juntos en calidad del aire, en los temas urbanos y en los temas de cambio climático que son prioritarios en Colombia, que son básicamente la pérdida de nuestros bosques, pues nos vamos a quedar atrás. El transporte de carga emite entre el 60 y 80% del material particulado a la atmósfera respirable. Desde la Federación Nacional de Biocombustibles estamos impulsando una iniciativa voluntaria para que no solo se usen mezclas del 10%, sino que los transportadores que voluntariamente quieran acceder a mayores mandatos lo puedan hacer. Esto lo estamos haciendo a través del Club de Biotanqueo, que es una iniciativa voluntaria de colombianas y colombianos para mejorar la calidad del aire que respiramos. Esta opción estará vigente mientras se da la transición a una movilidad sostenible. Una mala calidad del aire aumenta enfermedades respiratorias, entre otras, en la población, alertan expertos. Desde el occidente de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Comerciantes de Soledad cerraron hoy sus negocios en protesta contra la extorsión. Exigen acompañamiento permanente de las autoridades. Jorge Castro, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Las autoridades locales de Soledad, en cabeza de su alcalde Rodolfo Ucros, han manifestado que se intensificarán los operativos en dos zonas delimitadas de ese municipio, en el centro y en el suroccidente, en donde están concentradas las acciones violentas de grupos de extorsionistas. Cansados de la extorsión, los comerciantes de Soledad no abrieron sus negocios y salieron a las calles a protestar. Afirman que las bandas de extorsionistas no los dejan trabajar y que quienes siguen trabajando deben cerrar temprano sus negocios ante la exigencia permanente de vacunas millonarias o atentados. Mira, ese es un problema ya viejito que se le ha salido de las manos del gobierno. Estas nuevas generaciones se han dedicado a las extorsiones, al microtráfico, y se ha incrementado de una manera increíble, que es difícil hoy en día manejar esa situación. Se estima que el 25% del comercio de Soledad ha debido cerrar por la presión de bandas extorsionistas. Es a diaria las extorsiones. Hay veces llegan semanal, quincenal, al mes, o sea, ellos ponen una tarifa y ponen un lazo de tiempo. El alcalde de Soledad, Rodolfo Ucros, acompañó la marcha. No hay ningún tipo de explicación para que estas personas que se ganan la vida trabajando diariamente sufran este tipo de extorsiones. Por supuesto que la institucionalidad, la alcaldía municipal de Soledad en pleno está acompañando la marcha pacífica. 2 puntos de concentración y una marcha desarrollaron gremios de comerciantes. Son unos 5.000 los comerciantes que tiene el municipio de Soledad en el área metropolitana de Barranquilla, y son ellos los afectados por las bandas de extorsionistas que también está impactando en esa población. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y en Buenaventura, el ejército destruyó 7 dragas dedicadas a la minería ilegal. Sebastián Bedoya con los detalles. Sebastián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Luisa y televidentes. Esta maquinaria estaba evaluada en más de 250 millones de pesos y según el ejército le pertenecía a una disidencia de las FARC que delinque en la zona del Bajo Calima. Así fue como el Ejército Nacional destruyó las herramientas que utilizaba una disidencia de las FARC implementadas en la explotación ilícita de yacimientos mineros en 3 sectores del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. De material empleado para esto, como son dragas, 7 dragas, 12 motobombas y elementos que utilizaban para la extracción ilícita de yacimientos mineros. En este caso, se extraía más de 300 gramos de oro mensuales aproximadamente, por un costo aproximado de 737 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, esta afectación ambiental generada en el lugar comprende la deforestación de 1.800 árboles, 18 metros cúbicos de suelo, contaminación a fuentes hídricas y graves daños a ecosistemas que tardarán entre 20 y 30 años en recuperarse. Y finalizamos con una grave emergencia que ocurrió en el barrio Prados de Sur de Cali. Un gigantesco incendio destruyó una vivienda donde 4 personas, entre ellos un menor de 14 años, se vieron afectados. Lo perdieron todo y ahora están a la espera de que alguien entregue ayudas humanitarias luego de perder todas sus pertenencias. También se salvó su mascota, un perrito, gracias a que huyó de este lugar rápidamente. Los vecinos, en compañía de los bomberos voluntarios de Cali, lograron controlar la emergencia. Es por ahora toda la información. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.